Amables televidentes, muy buenas noches. Bienvenidos a Noticias Cámara de Representantes, el espacio que semanalmente les entrega toda la información legislativa. Hoy me acompaña Liz Osorio. Liz, muy buenas noches. Carlos, muy buenas noches y un saludo especial a todos nuestros televidentes. La noticia política de la semana gira alrededor de la consulta popular. La iniciativa ya está en el Congreso. Así es, Liz, y todo parece indicar que la decisión se tomará la próxima semana en esta corporación. También le tomamos el pulso al ambiente político en la Cámara. Quédense con nosotros, los invitamos a conocer nuestros titulares. Bienvenidos. Representantes opinan sobre el anuncio del Senado para debatir y votar la consulta popular la próxima semana. La Cámara aprobó una modificación al FOMPET para asegurar la cobertura completa del pasivo pensional territorial. En plenaria se denunció la grave precariedad que enfrentan los cuerpos de bomberos en el país por deudas del Estado que superan 600.000 millones de pesos. Toda la información legislativa aquí en Noticias Cámara de Representantes. La próxima semana el Senado inicia la discusión del proyecto que autoriza la consulta popular propuesta por el gobierno. El debate se centrará en los alcances, objetivos y viabilidad de este mecanismo de participación ciudadana. Así está el ambiente. La erradicación de la consulta popular sobre la reforma laboral desató un nuevo pulso en el Congreso. Esta responsabilidad que tienen los senadores es de abrirle las puertas al pueblo para que pueda participar de esta consulta, o por el contrario, de una vez por todas negar el debate, tanto popular en cabeza de la gente como en el Congreso, como ya lo hizo con la reforma. La consulta impulsada por el Gobierno Nacional tras el hundimiento de la reforma laboral en el Senado ha generado una fuerte división. Eso es un mecanismo que está utilizando el gobierno para manipular de alguna manera la opinión pública. Si se aprueban las 12 preguntas de la consulta popular, de igual manera tienen que venir al Congreso de la República para que esto se constituya en una ley de la República. En caso de que el Senado de la República niegue esta consulta popular, el presidente no la puede sacar por decreto. Mientras el 57% de los colombianos apoya la iniciativa, en el Capitolio el ambiente está marcado por divisiones y tensiones entre el oficialismo y la oposición. Y en esta ocasión, como el poder delegado no quiso actuar en consonancia con los derechos de los trabajadores, que son la mayoría de los colombianos, 25 millones componen nuestra fuerza laboral, pues entonces el pueblo recobra su poder y ejerce su soberanía. Para que la consulta sea convocada, al menos 53 de los 105 congresistas deben votar a favor. Si se aprueba, los colombianos irán a las urnas dentro de los próximos 3 meses. Los recursos para las pensiones de empleados de la salud y educación de los municipios del país estarían garantizados. La plenaria aprobó la iniciativa que moderniza el Fondo Nacional de Pensiones de las entidades territoriales, FOMPET. Con este proyecto de ley, que recibió 112 votos a favor en su último debate en plenaria, se amplía el plazo al año 2044 para garantizar los recursos de las pensiones de empleados públicos en los entes territoriales, reduce tramitología y transparencia para invertir excedentes del FOMPET. Se acabaron los trámites de rogadera de los entes territoriales, de los alcaldes y gobernadores, que tenían que ir a rogar al Ministerio de Hacienda y al FOMPET para poder desahorrar los excedentes que tenían por cada sector. Aquí va a haber un poco de mayor eficiencia y transparencia en el uso de los recursos públicos y va a permitir que los más de 1.100 alcaldes de Colombia y los 32 gobernadores podamos hacer inversión social. La iniciativa crea un sistema para consultar en tiempo real el estado del pasivo pensional, el cubrimiento, el rendimiento y fuentes de financiación. Vamos a hacer más transparente el sistema. Hoy los recursos los recauda la nación, los giran los entes territoriales, pero no hay claridad de cuáles son los rendimientos que generan, cómo se manejan. Hoy se crea una junta para que haya mayor vigilancia. Sin embargo, hubo reparos a la iniciativa, ya que el Ministerio de Hacienda no apoyó el proyecto por generar gastos adicionales para el Estado sin proponer fuentes de financiación. Hay recursos que están amparados constitucionalmente para el pago de las pensiones y por un artilugio legal se dice que falsamente que hay unos excedentes de recursos para poderlos destinar a inversión. Pese a estas observaciones, el proyecto se aprobó y espera una conciliación para pasar a sanción presidencial.
A control político serían citados el ministro de Hacienda y el presidente de Ecopetrol por la millonaria deuda que tendría pendiente la empresa con la DIAN por concepto de IVA a las importaciones de gasolina y ACPM. Para la DIAN, de los 9.4 billones de pesos adeudados, 6.3 billones corresponden a Ecopetrol y 1 billón son de Reficar por intereses del cobro del IVA al importar gasolina y ACPM. Para los representantes esto generaría desequilibrio económico. Como está la norma hoy, como está la legislatura hoy, la DIAN está en lo correcto. Sin embargo, vamos a citar al director de la DIAN y vamos a citar al presidente de Ecopetrol a ver cómo concertamos estas dos fuerzas para poder flexibilizar y que no haya un golpe tan duro, no solo a Ecopetrol, sino a la economía del país. Por su parte, la baja en las utilidades en Ecopetrol ha mermado las arcas económicamente. Bueno, lo primero es que las utilidades en el primer trimestre del año 2025 cayeron en Ecopetrol a 4 billones de pesos frente al 2023. Lo segundo es que la DIAN le va a reclamar el pago por concepto de IVA a Ecopetrol y estamos hablando de aproximadamente 9.4 billones de pesos. Sin duda, esta cifra pondría en un riesgo más profundo en materia económica a la empresa más importante de todos los colombianos. O sea, estaríamos llevándonos prácticamente con impuestos los ingresos que le genera Ecopetrol al Estado colombiano. Pero esto es un conflicto además que se genera una pelea jurídica que no le conviene al gobierno ni a Ecopetrol y mucho menos a todos los colombianos que necesitamos defender y proteger la principal empresa pública que tenemos en Colombia. Sin embargo, Ecopetrol ha dicho que desde enero ha girado sus obligaciones. La ministra de Agricultura, Marta Carvajalino, dio cuentas en la Comisión Quinta sobre el recorte presupuestal a Agrosavia, la Corporación de Investigación Agropecuaria. Los representantes consideran que se puso en riesgo el fortalecimiento del campo. Para la vigencia de este año, el presupuesto de la corporación sufrió un recorte de 82.571 millones de pesos, el 27,5% respecto del año anterior, pasando de 299.325 millones de pesos en el 2024 a 216.754 millones de pesos en el 2025. Ha tenido un recorte presupuestal del año 2024 al año 2025, lo cual le ha generado unas grandes dificultades porque ha tenido que ir despidiendo personal y el personal de Agrosavia tiene un patrimonio muy importante y es la formación. Para los representantes, el recorte generó un impacto negativo en la investigación para el desarrollo rural y la pérdida de empleos. Según la ministra, el recorte obedeció al ajuste presupuestal del gobierno nacional, por lo que no habrá más reducciones. Tenemos un reto que le hemos propuesto a los trabajadores y a la gerencia de la corporación y es conseguir recursos que permitan hacer sostenible la gestión de la investigación en Agrosavia. Le hacemos un llamado respetuoso de atención a la ministra de Agricultura para que su oferta institucional esté plenamente identificada y por supuesto enfocada a fortalecer el agro, a fortalecer la ruralidad y por supuesto el campesinado de los colombianos. Hoy estamos generando cerca del 26% de recursos adicionales por la gestión que estamos desarrollando. Es decir, somos empáticos con la situación presupuestal, sabemos y podemos formular proyectos y estamos generando esos recursos, pero no debemos descargar la responsabilidad de que el bien público se genera con recursos públicos. El 95% del presupuesto de Agrosavia proviene del Estado, por lo que la diferencia se obtiene de privados, entes territoriales y el trabajo realizado en innovación e investigación en torno a la ciencia y la tecnología. La ministra le solicitó a la entidad incrementar los proyectos para generar mayores recursos. Un paso firme contra la impunidad. La Cámara de Representantes discute un proyecto que podría cambiar el rumbo de las investigaciones judiciales en Colombia. La creación del Banco Nacional de Perfiles Genéticos. Veamos. El Banco Nacional de Perfiles Genéticos será una herramienta clave para prevenir el delito, agilizando las investigaciones judiciales y de medicina legal. Les voy a poner un ejemplo clásico. El señor Garavito, una persona que asesinó, violó a muchísimos niños, no solo en este país, ni siquiera pudo ser, cuando a él lo atraparon, ni siquiera fue por una violación.
fue por otro tema, que luego empezaron a atar todo lo que había ocurrido y todo el trasegar de este señor. Si nosotros desde el primer delito que él cometió, por ejemplo, un hurto, unas lesiones personales, ya hubiéramos tenido su perfil genético, al primer niño que violó, con ese perfil genético inmediatamente hubiéramos sabido quién es. Este banco garantizará la cadena de custodia de la prueba y la rigurosidad en el proceso de la investigación para mayor celeridad de los resultados. Ahí queda clarísimo quién fue la persona que lo cometió a través del ADN y por lo tanto no solamente va a permitir las capturas, va a permitir también las condenas, sino también que haya una justicia pronta, cierta y por supuesto que haya menos personas privadas de la libertad por crímenes que no cometieron. De aprobarse, esta iniciativa será una herramienta poderosa en la lucha contra el crimen y sobre todo una garantía para las víctimas. El banco de perfiles genéticos será un instrumento fundamental para evitar la impunidad en el país. Por poner un ejemplo, en delitos de violencia sexual, cerca del 97% de los casos no registran avance y tan solo el 1% tienen fallos condenatorios. Con esta herramienta, el país avanzará en una justicia transparente, eficiente y basada en la evidencia científica. En diálogo con el presidente de la Cámara, el gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, destacó el apoyo de la corporación a los proyectos económicos que benefician las regiones. Esto permite la autonomía de las regiones para que los recursos sean mejor aprovechados. Esto es, Jaime Raúl Responde. Hoy con el gobernador de Boyacá hablamos de descentralización en Jaime Raúl Responde. Bueno, hoy en Jaime Raúl Responde vamos a cambiar el formato de lo que siempre ha sido esta sección en el noticiero de la Cámara, en donde la gente sale a preguntarle al presidente de la corporación qué hemos hecho por el país. Tenemos un invitado muy especial que está de moda, del cual todo el mundo está hablando en Colombia y que tiene una condición muy importante. Fue hasta hace unos días presidente de la Federación Nacional de Departamentos, compañero de lucha, gobernador de mi tierra, de Boyacá. Carlos Amaya, bienvenido a Jaime Raúl Responde. Hoy, Jaime Raúl preguntándole, bienvenido. Un saludo especial para toda la teleaudiencia y bueno, muy felices de estar en este espacio y de haber trabajado juntos por la descentralización y mayor autonomía para las regiones de Colombia. Contémosle al país qué hemos hecho, qué ha hecho la Cámara de Representantes con el trabajo de la mano de los gobernadores de Colombia en esta legislatura. Lo más importante que ha pasado en los últimos 25 años a nivel de legislación aquí en el Congreso para garantizar mayor autonomía y descentralización es la reforma al Sistema General de Participación, que es una reforma constitucional que requirió 8 debates que permite que los departamentos de Colombia y los municipios reciban más recursos para educación, salud, saneamiento básico y propósitos generales, que básicamente es resolver las necesidades de los colombianos allí en las regiones donde se necesita. Esta reforma, como tú lo dices, Gober, fue una reforma histórica que se trabajó con todas las bancadas, que tuvo un apoyo unánime y que tiene un desarrollo posterior, que es la ley de competencias. ¿Qué has sabido de eso? En la Federación ya le entregamos al Gobierno Nacional, al Ministro del Interior, nuestra propuesta construida desde la Dirección Ejecutiva de la Federación, en cabeza de Didier, con los gobernadores, discutimos en Casanare y ahora le corresponde al gobierno radicar. Esperamos que esto avance rápidamente porque si no hay ley de competencias pues no hay aumento de recursos y los recursos no son para los gobernadores y alcaldes, son para la educación, para los acueductos, para la salud, para cada una de esas necesidades que los colombianos tienen en las regiones. ¿Qué otros proyectos sacamos adelante? Contémosle al país de su propia voz, gobernador de Boyacá, en este trabajo de la mano Cámara y Federación de Departamentos. También avanzamos en la ley de regalías, que esa es una reforma constitucional, para que las regalías, esos fondos que están sin ejecutar en el gobierno nacional, puedan volver a las regiones para que puedan eso resolver los problemas de la ciudadanía. En últimas, insisto, si los gobernadores y alcaldes tienen más recursos, más competencias, autonomía, vamos a poder resolver un problema de centralismo en este país que ha evitado que regiones apartadas no tengan solución a sus problemas. Bueno, Gober, gracias por estar en este espacio, por explicarle a la gente, por contarle en palabras muy sencillas ese gran trabajo que se ha hecho de la mano de los gobernadores de las regiones de Colombia. La Cámara de Representantes es la voz de las regiones por naturaleza. Usted fue el congresista más joven de Colombia, me recuerdo hace algunos años, y bueno, hoy usted está de moda, todo el mundo, como le digo, está hablando de usted. Esperemos las decisiones que se toman. Mientras tanto, seguimos trabajando juntos para sacar adelante a nuestro país. Gracias, Gober. Indistintamente la decisión que tome, aquí hay un país que puede salir adelante
tendiendo puentes, reconciliándonos. Hoy los gobernadores que vinimos unidos aquí a la Cámara lo demostramos, indistintamente de los colores políticos. Hay un país que requiere soluciones y gracias a usted, presidente, a los congresistas, a los representantes y senadores, lo estamos logrando juntos. Gracias, gobernador. Gracias, presidente. Estas son otras noticias en la Cámara de Representantes. El Fondo de Estabilización de Precios del Arroz es una propuesta que pretende proteger a los productores frente a las caídas del mercado y garantizar precios justos en el campo colombiano. Consideramos en los acuerdos este proyecto que era necesario para que el gobierno estableciera un fondo de estabilización de precios del arroz que lograra controlar en este tiempo de crisis, de dificultades, el asegurar una comercialización con un precio justo. El representante Andrés Felipe Jiménez, en compañía de otros congresistas, instaló la Comisión Accidental Minera, que busca unificar criterios con académicos, sociedad civil y voceros del sector para construir reformas que fortalezcan el sector minero del país. No hay una diferenciación en lo que es la criminalización en la minería y la ilegalidad. Con criminalización nos referimos a la explotación que hacen los diferentes grupos al margen de la ley y la ilegalidad que lastimosamente son los mineros ancestrales y los pequeños mineros que son perseguidos. Aquí en esta comisión, ese grupo que representa las 3/4 partes del sector minero en el país son muy bien recibidos y hemos trabajado desde hace varios años con ellos para construir un borrador al Código Minero. En plenaria se llamó la atención por la precariedad con que trabajan los cuerpos de bomberos del país. El Estado les adeuda más de 600.000 millones de pesos acumulados en los últimos 13 años. Las denuncias de los representantes durante este debate se centraron principalmente en el déficit presupuestal que se ha presentado por décadas para el Cuerpo de Bomberos de Colombia. De acuerdo a lo expuesto por el citante, desde el 2012 la Ley 1575 dispuso dos fuentes de financiación para los bomberos. 2% por venta de pólizas que hoy acumulan 530.000 millones de pesos ya girados, pero 190.000 que la Dirección General de Bomberos no ha ejecutado. El otro es un aporte anual actualizado con la inflación por parte del gobierno de 25.000 millones de pesos, sumando a la fecha 490.000 millones, de los que solo el gobierno actual ha girado 500 millones de pesos. A los bomberos de Colombia hoy les faltan 681.000 millones y mientras tanto ellos siguen andando en vehículos sin llantas, sin gasolina, sin SOAT, sin matrícula, sin seguros y sobre todo sin acompañamiento del Estado colombiano. En el presupuesto se apropiaron solamente en el 2023 500 millones de pesos. La gente dirá, esos son muchos millones, pero cuando usted va y mira para cuántos trajes alcanza eso, solamente para 50 trajes especiales de protección de 20.000 bomberos que tiene el país. Los bomberos hicieron un llamado para que se cumpla con una deuda histórica que tiene el Estado con estos hombres y mujeres que prestan un servicio público esencial con precariedad. Pero creo que eso no puede seguir siendo así porque no podemos jugar con la suerte, obviamente, que hemos tenido nosotros para afrontar estas emergencias. Se tiene que crear políticas públicas realmente que sean efectivas para poder fortalecer los bomberos del país de manera integral. Desde el Ministerio de Hacienda reiteraron que desde la ley del 2012, este es el único gobierno que ha aportado una partida de 500 millones de pesos en el 2023 y que la situación fiscal actual no ha permitido nuevos desembolsos. En la medida en que la situación fiscal mejore, tenemos perspectivas que nos permiten un margen de optimismo. Los recaudos de los 2 últimos meses han mejorado de una manera prometedora. En el debate también le pidieron a los organismos de control, a la Dirección Nacional de Bomberos y al Gobierno Nacional que actúen, ya que hay 350 municipios del país que no tienen cuerpo de bomberos y otros en total precariedad. La segunda vicepresidente, Lina María Garrido, denuncia una estrategia oscura contra las fuerzas militares. ¿De qué se trata? Esto es Oposición en Cámara. El gobierno de Petro ha implementado una estrategia oscura contra nuestras fuerzas militares. En el marco del llamado Plan Pistola, más de 30 policías y soldados fueron asesinados.
Sin embargo, el presidente no fue capaz de derogar el decreto 0448 del 17 de abril de 2025, con el cual ordenó suspender las operaciones militares y especiales de la Policía Nacional contra integrantes del Estado Mayor de los bloques Magdalena Medio, incluyendo los frentes Gentil Duarte, Jorge Suárez Briceño y Raúl Reyes FARC-EP. Esta situación pone en riesgo a la población y a nuestros uniformados, quienes en medio de operaciones contra estos criminales que todos los días secuestran y asesinan en regiones como el Bajo Cauca y el sur de Bolívar, no pueden actuar con libertad. No tienen tiempo de verificar a qué grupo pertenecen los delincuentes o si están amparados por este decreto. Todos visten de camuflado, con armas. No hay forma de diferenciarlos. No tienen cómo pedirles el carné a los bandidos para verificar si son del Clan del Golfo o del bloque Gentil Duarte. Lo más complejo de todo esto es que si nuestros soldados y policías actúan y neutralizan a un criminal protegido por este decreto, corre el riesgo de ser procesado judicialmente. Como resultado, nuestra fuerza pública se ve obligada a no actuar, permitiendo que todos los grupos criminales continúen operando libremente. Es un favor de Petro a la criminalidad, generando inacción y confusión a nuestra fuerza pública. Colombia enfrenta una de las temporadas invernales más críticas de los últimos años. Tan solo en Medellín se reportan más de 1.700 damnificados. Desde el Congreso se impulsan iniciativas para prevenir y evitar futuras tragedias. Desde marzo hasta hoy son más de 1.640 emergencias por la ola invernal en el país, un dato que entrega el Cuerpo de Bomberos de Colombia, entidad que necesita ser reforzada según algunos representantes. Lo que estamos proponiéndole al Congreso de la República es que el servicio bomberil, ese servicio que se presta en un cuerpo de bomberos voluntarios en este país, se homologue a la obligación de prestar el servicio militar. De esa manera logramos resolver la situación militar de miles de colombianos y de paso logramos fortalecer los cuerpos de bomberos voluntarios. Además de Antioquia, los departamentos de Cundinamarca, Huila y Santander reportan miles de damnificados, para quienes hay una propuesta de mayor protección y atención. Es un proyecto de ley para beneficiar a personas afectadas que son desplazadas forzosamente por asuntos relacionados con el clima. Y las personas que son afectadas por estos desastres muchas veces no son atendidas después y se les garantice derechos mínimos como la vivienda, por ejemplo. Las carreteras del país también reciben el impacto de la ola invernal, otro tema que necesita urgente intervención. Este proyecto del Pacto Bicentenario tiene varias vías, es un COMPES que tiene unos recursos destinados específicamente para que pueda construirse, por ejemplo, la vía que conecta Bucaramanga con Bogotá, que es la única vía de las principales ciudades capitales que no tiene ningún tramo en doble calzada. Según reportes del IDEAM, en mayo las lluvias se intensificarán. Indignación y rechazo por el caso de abuso sexual a varios menores en un hogar infantil del ICBF en Bogotá. A través de sus redes sociales, los representantes exigieron al bienestar familiar garantías en el cuidado de los niños. Bienvenidos a Cámara Digital. La consternación por este caso denunciado por los mismos padres de familia llegó a la red de los representantes. El representante de Antioquia, Luis Miguel López, se pronunció en su cuenta de X, abro comillas, no hay palabras para describir la indignación y el dolor frente a este caso. 12 niños abusados en un jardín del ICBF en Bogotá, los niños son los más vulnerables. Protegerlos es un deber moral. Exigimos justicia ejemplar para el agresor. Revisión urgente de los protocolos y acompañamiento integral a las víctimas. Hashtag con los niños no. Por su parte, la representante Erika Sánchez expresó su indignación por este caso. Abro comillas, celebro la captura de Freddy Arley Castellanos, presunto abusador de al menos 12 niños en un jardín infantil de Bogotá. El país está conmocionado. Esto no es solo un crimen atroz, es una tragedia nacional que evidencia el abandono institucional. ¿Dónde estaba el ICBF? ¿Quién vigilaba este jardín? La infancia merece cuidado, no negligencia. Exijo todo el peso de la ley y respuestas urgentes del Estado. Por último, el representante liberal Julián Peinado expresó, abro comillas, un país que permite que violen a sus niños no actúa con firmeza. Es un país que ha renunciado a su dignidad. Hoy lo digo con toda la fuerza de mi voz y mi conciencia. Cadena perpetua o castración para violadores de niños, niñas y adolescentes.
No podemos seguir tratando con guantes de seda a quienes acaban con la inocencia de un niño. Sin excepción, todos los representantes pidieron acciones inmediatas para castigar al agresor y mayor rigurosidad del bienestar familiar en la selección de su personal. Debido a la falta de protocolos y capacitación de funcionarios, muchas mujeres víctimas de violencia son revictimizadas al momento de ser atendidas en las entidades de protección. En Mujeres con todas las de la ley, les contamos qué hace la Cámara para garantizar una intervención adecuada. Aunque cueste creerlo, aún le dicen a la mujer que si le pasó algo fue porque se lo buscó, razón por la que fue aprobado en primer debate el proyecto de ley que busca evitar la revictimización institucional. Logramos en Comisión Séptima la aprobación de un proyecto de ley que se llama Ley de Atención sin Revictimización, un proyecto que exige la capacitación. Hay estudios que nos dicen que los servidores públicos tienen creencias machistas, como que las mujeres no deberían dedicarse a la política, como que las mujeres si salen en minifaldas están buscando que las violen, como que si la mujer pone bravo al marido, pues entonces se tiene que atener a las consecuencias. Eso lo piensan fiscales, lo piensan médicos en hospitales públicos, lo piensan jueces de la República, lo piensan policías. Como se piensa, se actúa. Por eso el proyecto de ley busca formar a servidores y contratistas que atienden casos de violencia basada en género. La idea es que estas mujeres que hacen sus respectivas denuncias no sigan siendo revictimizadas cuando van a pedir alguna atención o alguna colaboración por parte no solamente de jueces, sino policías, servicio de salud y demás. Se trata de educar para prevenir la revictimización, proyecto que pasa a plenaria para su segundo debate. En la Feria Internacional del Libro, varios congresistas presentaron sus trabajos literarios. Historias de vida recogidas como resultado del trabajo político y experiencias de la actividad legislativa fueron algunos de los temas que trataron los representantes. Berracas y Transformadoras es una obra que recoge 20 relatos de mujeres que inspiraron a la representante Olga Lucía Velázquez a contar sus historias. No hay límites para las mujeres, los límites se los pone tu mente, así que adelante a crecer, a romper los límites y a seguir creciendo entre nosotras, a ser solidarias, a confiar entre nosotras mismas y a generar transformaciones que el país lo necesita. Y desde diferentes orillas políticas, 5 representantes reflexionaron sobre el arte de legislar. Es un esfuerzo conjunto, curiosamente, en quienes siempre hemos estado en orillas distintas. Estuvo José Jaime Uzcategui del Centro Democrático, pero también estuvo Luis Alberto Albán del Partido Comunes, antiguo ADFAR, Alirio Uribe del Pacto Histórico, la doctora Julia Miranda del Centro Nuevo Liberalismo y quien habla de cambio radical. Entre los 5 decidimos redactar un texto contando nuestras experiencias, contando lo que vivimos a diario y explicando un poco la visión que tenemos del arte de legislar en Colombia. Entonces, plasmar esa experiencia en los proyectos de ley me resultó muy enriquecedor, documentar lo que yo he hecho en la vida y por eso mi capítulo se llama Legislar lo ambiental. También Margarita Velázquez, periodista de Noticias Cámara de Representantes, compartió varios de sus poemas incluidos en el libro Escalando Sueños. De esta manera llegamos al final de Noticias Cámara de Representantes. Les agradecemos su compañía y desde ya los esperamos la próxima semana. Los invitamos a seguir nuestros canales digitales. En las redes sociales nos encuentran como @Cámara Colombia, donde podrán hacer seguimiento a toda la información legislativa. Hasta la próxima. Buenas noches.